Uy, va, me habéis pillado entre las molinas aquí preparando el vídeo. Bueno, os comento, estamos haciendo un ejercicio para la ciática, para soltar un poquito la ciática. Pero es que además vamos a trabajar 3 puntos con digitopuntura y vamos a pincharlos, o sea que quédate, que te va a interesar esto. Bienvenidos a Physiolution, soy Rubén Sant y hoy te voy a traer 3 puntos para la ciática que vamos a trabajar además con aguja, para que trabajes también en casa con dedo y además un ejercicio extra para aliviar tu dolor de ciática. El nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo. Los síntomas de la ciática incluyen dolor referido, entumecimiento y hormigueo. La irritación del nervio ciático puede ser causada por espasmos musculares, compresión del disco espinal o discos espinales deslizados. Los tratamientos de acupuntura pueden ayudar a reprogramar los músculos para permanecer en una posición relajada. Además, pueden aliviar la ciática al liberar analgésicos naturales como endorfinas y encefalinas del cerebro y el sistema neurológico. Pues vamos a empezar el tratamiento, pero necesitamos una persona, con lo cual, pues aquí tenemos a Víctor otra vez y vamos a tratarle para aliviar la ciática. Pues empezamos con el primer punto. ¿Dónde va a estar el primer punto? Pues pensáis en la pierna, va a estar en la mano en este caso. ¿Y cuál sería? Pues va a ser en la mano contraria, ¿vale? Sería en la izquierda. ¿Por qué? Porque Víctor tiene dolor en la derecha, trabajaríamos en la izquierda. Ahora vamos a trabajar en la derecha, pero para que lo veáis vosotros, ¿eh? Sería la izquierda en realidad que trabajaríamos. Es decir, yo cogería mi izquierda, si me duele la derecha, trabajaría en la contraria y al revés, ¿vale? Y trabajaría aquí. ¿Cómo vamos a encontrar el punto? Pues te lo digo enseguida, mira. Tenemos aquí la mano, ¿vale? Cogemos los huesitos, el encuentro de los huesos y justo me vengo aquí, al principio de los huesos. Aquí es donde tengo que estar, ¿vale? Diferencia con IG4. IG4 está aquí, ¿vale? Y Lingu está aquí. ¿Por qué? Porque es un punto tun. ¿Qué significa un punto tun? Pues un punto tun significa que a través de un punto podemos trabajar muchas cosas, ¿vale? O mejor, podemos trabajar muy fuerte. ¿Vale? ¿Cómo vamos a conseguir el punto? Lo que os digo, huesos, traemos aquí y lo vamos a trabajar siempre. Por la mañana al levantarnos, no vaya a ser que tengamos un poquito de dolor, trabajamos el punto. También lo vamos a trabajar a media tarde y por supuesto por la noche. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? Unos 3 minutos mínimo siempre de trabajo. Vamos a coger la agujita y lo ponemos. Punto Lingu, hemos dicho punto tun, es una acupuntura especial que con pocos puntos se trabaja muy bien. Vamos a trabajar, pedimos que coja aire, suelta y ya está, y tenemos el punto, mira cómo ya se queda ahí. ¿Vale? En el 75% de los casos normalmente se nota bastante alivio solamente con este punto, pero igualmente vamos a pasar al segundo punto. Bien, vamos a trabajar al segundo punto, pero antes, ¿vale? Estamos trabajando con Víctor. Víctor me decía, joder, tengo un poco de miedo a las agujas. Bueno, ¿qué hemos hecho para trabajar y para que esté más tranquilo? Siempre vamos a hacer una respiración antes de introducir la aguja. De esa forma soltamos el aire y la aguja entra y obviamente se reduce también la sensación de cosquilleo o la sensación de la aguja, ¿vale? O sea que recordaros que se puede hacer para que no tengáis tanto miedo a las agujas, se puede trabajar de esta manera y la cosa, la verdad que se reduce bastante, ¿vale? Y como siempre también podéis trabajar vosotros con dedo, en este caso además muy fácil. Bien, seguimos con segundo punto, ¿vale? Segundo punto que vamos a trabajar 23 de vejiga. Es un punto muy importante. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues fijaros, lo vamos a encontrar costillas flotantes, venimos aquí al final, chun, 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 y trazamos una línea, ¿vale? Hacia la columna. De la columna, pues 4 dedos. A nadie que se le ocurra hacer trabajajes aquí, ¿eh? Eso está claro. 4 dedos de la columna, justo del medio de la columna, o sea que el primer dedo ya está en la columna, ¿vale? Aquí. Y me voy aquí. Además, si te fijas, el dedo se introduce, desde aquí también se introduce un poquito el dedo, ¿vale? Sería aquí. 23 de vejiga. ¿Qué va a trabajar? Pues todo problemas lumbares, referidos a esta parte, claro, obviamente, ¿vale? Y también para soltar toda la parte del ciático, por eso estamos trabajando aquí. Segundo punto muy importante, lo puedes trabajar con el dedo, incluso lo puedes trabajar con nudillos si los trabajas tú solo, ¿vale? Apretando un poquito, en los dos lados lo puedes trabajar incluso, ¿vale? Lo puedes trabajar perfectamente, soltando un poquito, o lo pueden trabajar contigo, también puedes hacer que te ayuden un poquito y que te den un pequeño masajito, siempre siendo muy cauteloso y muy suave, ¿vale? Empezamos entonces. Ponemos la agujita, le pedimos a Víctor otra vez que coja aire un poquito, suelte perfectamente y ya lo tenemos puesto. Muy fácil. Vamos con el tercer punto.
Bien, ¿cuál es el tercer punto? Pues vamos a trabajarlo en línea de la vejiga también, es decir, la línea de vejiga, como veis, sigue también la del nervio ciático, con lo cual vamos a seguir aquí, a veces hay tensiones aquí, y para soltar toda la ciática, que normalmente si es una ciática llega hasta el final, vamos a trabajarlo en el medio del pliegue popliteo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues justo en el medio del pliegue de la rodilla, ¿vale? Seguimos aquí la línea, en el medio justo, ¿vale? Ahí es donde trabajamos. Podemos trabajarlo como ven con este dedo si lo hacemos a alguien y nosotros mismos también lo podemos hacer así, apretando un poquito. Si hay mucho dolor, es decir, si de pronto salta, pues lo hacemos suave. Entramos aquí y empezamos a trabajar. ¿Qué va a hacer este punto? Pues soltar bastante el ciático, ¿vale? Lo podemos trabajar aquí, ya os digo, así o así. ¿Cuánto tiempo? Pues siempre, mañana, tarde, noche. ¿Y cuánto tiempo? Pues mínimo 3 minutitos, ¿eh? Acordaros empezar ahí y terminar en esta parte. Vamos a pincharlo por último y además indicaros que también vale para espasmos musculares de la pierna, es decir, sensación de espasmo que tiene que ver con ciática, ¿no? Esa sensación de, uy, que me quedo aquí, ¿no? Pues esa sensación. Vamos a ello, como siempre, cogemos aire y soltamos. Perfecto, fenomenal. Este sería el tratamiento, los 3 puntos, la mano, 23 y también el 40, ¿vale? Y siguiendo la línea de la vejiga. Y por último, el ejercicio extra que os iba a indicar, ¿vale? Ahora lo vemos. Ejercicio extra. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Pues he puesto 2 toallas, ¿vale? Unos 15 centímetros, 10-15 centímetros para poder poner la pierna, ¿vale? Para tener un poquito de apoyo, ¿vale? Colocamos aquí, recta, nos colocamos aquí para que no se nos vayan y que tengamos dolor, ¿vale? Empezamos aquí y dejamos sin flexionar que desde la cadera vaya el movimiento, poco a poco, ¿vale? Así, dejando ir simplemente. Vamos a hacer esto pues más o menos 2 minutillos así. Claro, siempre que no haya ningún tipo de dolor, ¿eh? Dejamos que se vaya, ¿vale? Y descomprimimos también toda la ciática. Lo puedes hacer siempre pues por la mañana, ¿vale? Para soltar, por la tarde cuando ya tengas un poquito más de cansancio y por la noche antes de dormir para evitar seguramente el dolor por la noche. Por supuesto, ¿con qué pierna vamos a hacerlo? Con la pierna mala, es la que hacemos el ejercicio, eso está claro, ¿verdad? Con la pierna mala es la que hacemos el ejercicio desde la cadera. Y recuerda, como siempre, suscribirte, darle al like, campanilla y hasta la curación y más allá.